Saludos, bienvenidos a este programa, ya lo saben, 8 Magazine. Las tardes de los martes y miércoles las ocupamos con vosotros hasta las 2 de la tarde para disfrutar de todo lo que nos espera. Venimos cargados de actualidad, de cultura y de muchos planes que van a descubrir y que les van seguro a encantar. Eso sí, antes llega el momento de disfrutar de ese suplemento que hoy nos va a hacer viajar, porque vamos a descubrir en profundidad la revolución de la escultura. Nosotros volvemos en tan solo unos instantes. El siglo XX fue sin duda el siglo de la revolución de la escultura, 100 años en los que sufrió más cambios que durante toda su historia anterior. Las vanguardias artísticas y los movimientos que inundaron esta centuria son los mayores causantes de estos cambios. Experimentaciones que van desde el modernismo al cubismo o el surrealismo y que no solo se limitaron a modificar el sentido de la pintura, sino que encontraron en la escultura un soporte perfecto para sus búsquedas. Esta exposición, que lleva por nombre precisamente la revolución de la escultura, recorre la evolución de este arte durante el siglo XX a través de las principales corrientes de vanguardia que la afectaron, como el cubismo, el surrealismo, la abstracción, el realismo o el arte pop. Y lo hace a través de 37 piezas y 33 artistas, entre los que destacan nombres como Rodin, Julio González, Alexander Calder, Antonio López o Allen Jones, sin olvidar a un elenco de artistas zamoranos encabezados por Baltasar Lobo. Una técnica, una especialidad que durante siglos se mantuvo unas determinadas coordenadas, tanto de técnica, de temáticas, de funciones, y que a finales del siglo XIX sufre una auténtica revolución. La pieza que abre la exposición es precisamente esta cabeza de esclavo de Auguste Rodin, que marca esa finalización de la concepción de la escultura como una estatuaria pública, una estatuaria simbólica, porque el principal cambio que aplica en esta pequeña escultura Rodin es que el motivo, la temática, no se corresponde con la estatuaria tradicional, porque es la cabeza de un esclavo. Rodin es uno de los grandes maestros de la escultura del siglo XIX y tenemos la suerte de que esta exposición, la revolución de la escultura, se inicia con una de las únicas dos piezas de Rodin que existen en colecciones españolas. Una exquisita muestra organizada y diseñada por Fundos, con piezas procedentes de fondos propios y de otras destacadísimas colecciones privadas españolas. Fundos, que es el primer operador cultural privado de Castilla y León, posee una interesantísima colección compuesta de casi 13.000 piezas de muy diverso carácter, desde fondos etnográficos, de artes decorativas, de artes plásticas, y la línea de exposiciones que seguimos está marcada por dos claves fundamentales. En primer lugar, tratar los grandes temas de la cultura occidental y del arte occidental. Creemos que es el papel que tenemos que ocupar dentro del ámbito de la comunidad autónoma. Y en segundo lugar, dado que la colección de Fundos es una de las principales colecciones privadas de Castilla y León, nuestras exposiciones siempre suponen un diálogo entre nuestra colección y otras colecciones privadas. En este caso, los visitantes a la exposición de la Revolución de la Escultura van a poder contemplar piezas que proceden tanto de la colección de Fundos como otras colecciones privadas, que tiene el especial valor, esta exposición,
y es mérito tanto del equipo de Fundos como de la comisaria María Toral, que las piezas de colecciones privadas son habitualmente piezas que no se pueden visitar, de difícil acceso. En este caso, pues los coleccionistas confían en nosotros, confían en la comisaria y se pueden contemplar piezas que no es habitual que se presenten en público. La exposición, articulada en 6 capítulos, arranca con la Escuela de París. Según el criterio tradicional, es la agrupación de una serie de artistas muy innovadores, muy vanguardistas, de estilísticas muy diferentes, que se concentran en París, que a su vez se convierte en la capital del arte en el periodo de entreguerras, de 1919 a 1939. La Escuela de París tenía una importantísima representación española. Julio González, Picasso, Gargallo, pero tiene una especial significación en el ámbito escultórico la figura de Baltasar Lobo, una de las grandes referencias del arte español, y que resulta curioso cómo aún, y a pesar de los esfuerzos realizados por todas las instituciones y por diversos agentes, es mucho más valorado en Francia que en España. La colección Fundos tiene varias piezas muy interesantes de Baltasar Lobo, desde esculturas hasta dibujos, y hemos querido presentar la obra de Baltasar Lobo en 2 contextos de la exposición. Por una parte, una pieza que está dentro del grupo temático de la parte de la exposición de la Escuela de París, pero también incluirle en un apéndice de la exposición que se presenta exclusivamente en Zamora, en este formato, que es el grupo de artistas de escultores zamoranos, dado que la escultura en Zamora tiene una larguísima tradición y tanto en colecciones privadas como en la colección de Fundos tenemos una amplia representación de artistas zamoranos. Además de esta pieza de Rodin, en este apartado hay otros dignos de mención. Quiero destacar una pequeña pieza, pero muy significativa, de Julio González, que tuvo una especial significación en el proceso de innovación en las técnicas. Julio González era un operario manual al principio de su trayectoria, un operario soldador, trabajaba en la factoría de Renault y fue el que introdujo dentro de la escultura la técnica del trabajo con hierro, de la soldadura. Incluso algunos especialistas destacan que instruyó en estas técnicas a grandes figuras como Picasso. Tenemos una escultura de Julio González de pequeño tamaño, pero en el que se aprecia muy bien este elemento revolucionario en los años 20, que es utilizar técnicas que procedían del ámbito industrial, totalmente ajenas al arte tradicional, al arte de las grandes academias, introducirlo en la experimentación artística y en el arte. Tras la Escuela de París, el surrealismo ocupa el segundo bloque temático de la muestra, porque sin duda fue una gran revolución. Dentro de la crisis de las sociedades occidentales que se producen en el periodo de posguerra, después de ese gran trauma que supuso la Primera Guerra Mundial, una serie de artistas, de intelectuales, de escritores van plasmando en el ámbito artístico las novedades intelectuales de finales del siglo XIX sobre la importancia de los sueños, del subconsciente, de la subjetividad. Este año estamos conmemorando el centenario del Manifiesto surrealista de Breton. Es un año especialmente significativo y en la exposición hemos querido introducir un grupo de piezas muy selecto que nos cuentan cómo fue el origen y el desarrollo del surrealismo. En primer lugar, una pieza de Man Ray, el gran referente del dadaísmo, movimiento previo antecesor al surrealismo, en la línea de los objetos encontrados, de los objetos cotidianos intervenidos, en este caso una plancha de la época que pierde totalmente su función al introducirse pequeños clavos en la parte del planchado. También hemos introducido una pieza de Alexander Calder que introduce 2 elementos fundamentales en la escultura. Por una parte, el componente de juego. En muchas ocasiones hemos visto cómo las piezas de Alexander Calder nos resultan especialmente relacionadas con el ámbito infantil, y introduce también el movimiento. Son esculturas que por primera vez se mueven e incorporan
este carácter dinámico que la estatuaria tradicional no tenía. Tenemos también varias piezas de Meret Oppenheim, que convierte la escultura en pequeños objetos de carácter onírico, personal, casi en objetos portables. Y por último tenemos, como se mencionaba, una escultura de Salvador Dalí, el gran referente del surrealismo español, esculturas especialmente significativas porque trasladaban su intensísimo mundo onírico y que en este caso pues, presenta una escultura relacionada con el mundo de los sueños de Dalí, pero además con una calidad técnica excepcional, un pequeño bronce con una ejecución magnífica y que de alguna manera redondea este bloque dedicado a lo que supuso la escultura surrealista en la revolución de la escultura del siglo XX. En nuestro avance por esta Sala de la Encarnación llegamos a las obras enmarcadas dentro del informalismo, movimiento fundamentalmente europeo surgido tras la Segunda Guerra Mundial y generado en gran medida por el trauma de la contienda. Bajo esta etiqueta del informalismo se agrupan una serie de movimientos como el tachismo o el art brut que inundan Europa a partir de 1945. Esta exposición se centra así en varios puntos clave de este movimiento artístico y especialmente en su repercusión en España con obras de algunos artistas pertenecientes al Grupo El Paso. El Grupo El Paso fue el gran grupo artístico español que desde el año 57 al año 60 cambia radicalmente la escena artística española, puesto que supone la homologación del arte abstracto y del arte informalista en nuestro país. Contamos con esculturas muy significativas, quiero destacar la de Pablo Serrano, uno de los máximos representantes del Grupo El Paso, la de Martín Chirino y también una pequeña escultura de Canogar. En este momento vemos cómo se produce una descomposición de los lenguajes formales tradicionales de la escultura ya muy significativa, y hemos incluido también una pieza de Oteiza, no perteneciente al Grupo El Paso, sino una línea muy diferente, uno de los grandes escultores españoles del siglo XX, y que en concreto esta pieza que pueden ver los visitantes en la exposición de Oteiza forma parte de uno de los fondos que estamos más orgullosos en fundos, que es el fondo o el centro Gaya Nuño de Soria. En el centro Gaya Nuño está depositado la colección artística, el archivo y la biblioteca de José Antonio Gaya Nuño, el gran crítico de arte del siglo XX. Es una auténtica joya que custodiamos en fundos, y dentro de la magnífica colección del centro Gaya Nuño se encuentra una pequeña pieza de Oteiza, un boceto realizado en cemento realmente magnífica y que es muy significativa de lo que supuso el informalismo, las nuevas técnicas de trabajo y la descomposición de los lenguajes formales tradicionales en la escultura del siglo XX. Precisamente sobre este grupo hubo en el mismo escenario, en la Iglesia de la Encarnación, una exposición con gran aceptación. Que mostraba además el Grupo El Paso desde 3 puntos de vista. Los artistas del Grupo El Paso, antes de constituirse el grupo, durante los 3 años que duró la trayectoria del grupo y su trayectoria posterior. El Grupo El Paso realmente supuso la convalidación del arte abstracto y de la escultura abstracta en España, y tiene una importancia que cada vez se está destacando más en diversas muestras. En estos momentos en España creo recordar que hay hasta 4 muestras abiertas simultáneamente sobre el Grupo El Paso. La cuarta parada de la exposición nos lleva al realismo, y es que en los años 60 se produce una cierta recuperación de la figuración, y dentro de esa recuperación nace un movimiento realista muy importante, pero con unas características muy determinadas. Se trata de la recuperación de motivos relacionados con la vida personal, con la vida cotidiana, incluso con motivos que no formaban parte de los grandes temas del arte. Tenemos piezas de los principales escultores realistas españoles, y quiero destacar especialmente una serie de piezas de Antonio López,
el gran pintor realista y también gran escultor realista, muy recientes, datan del año 23, y en el que Antonio López está experimentando con cristal. Son piezas magníficas de un gran componente poético, y junto con las piezas de Antonio López también presentamos piezas de Julio López Hernández, de otros artistas relacionados con este movimiento, y como bien se comentaba, el realismo sigue teniendo una potencia muy fuerte en la época actual, manteniendo técnicas y recursos tradicionales, pero innovando en los motivos más cercanos a la realidad cotidiana, al mundo en el que vivimos, o a motivos que tradicionalmente no eran el centro del gran arte. Un apartado en el que encontramos piezas de altísimo nivel, como las de Antonio López, en claro diálogo con la cabeza de esclavo de Rodin, con la que se abre la exposición. En la pieza de Antonio López hay un cierto paralelismo, y así intencionadamente se ha señalado por parte del equipo de coordinación de la exposición, entre la cabeza del esclavo de Rodin y las cabezas de Antonio López, que distan décadas en su ejecución, pero que suponen en cierta manera una innovación técnica y también una innovación en cuanto a los motivos. La cabeza de un esclavo, de alguien no perteneciente a los grandes temas del arte, y la cabeza de un recién nacido en el caso de Antonio López. Por eso hemos querido que la representación del realismo, que en algunas lecturas del arte actual no tiene la valoración que merece, en esta exposición tuviese una representación significativa. El penúltimo capítulo es para la nueva figuración, el pop art, y es que si en los años 60, como hemos apuntado, se produce una recuperación de la figuración, en este contexto y principalmente teniendo origen en Estados Unidos, aparece el movimiento pop art. Un movimiento figurativo, pero con carácter irónico y con un lenguaje formal que se fusiona en ocasiones con lenguajes populares como el cómic o la publicidad. En este caso presentamos una selección tanto de artistas internacionales como de artistas nacionales. El pop art, que habitualmente se le ha concebido como un movimiento frívolo relacionado con los mass media, con la publicidad, también tuvo su componente crítico. Y aquí presentamos piezas de un grupo artístico español, el equipo Crónica, que siguió y fue pionero del arte pop en España, pero que mantuvo un carácter crítico con relación a los acontecimientos de los años 60 y 70 en nuestro país. Y también presentamos una pieza de Manolo Valdés, uno de los dos miembros del equipo Crónica, que hace referencia también a la tradición española. Manolo Valdés ha trabajado habitualmente sobre las referencias culturales tradicionales españolas, y en este caso presentamos una menina, que es uno de los temas recurrentes de este escultor. Dentro del alto nivel de las piezas expuestas, destaca en este apartado del pop art aquellas que forman parte del llamado equipo Crónica, sobre todo por lo que supuso en la España de los años 60 este grupo de artistas. Tenemos en la exposición representados dos grupos, el grupo El Paso y equipo Crónica, que en aquel panorama artístico de los años 60, que podemos desde el momento actual pensar que se trataba de un panorama artístico plano, oscuro, aislado del ámbito internacional, tenemos ejemplos como el grupo El Paso y equipo Crónica que rompen esa visión y nos muestran una realidad artística de los años 60 en España muy dinámica y conectada con las grandes tendencias del arte internacional. Esta revolución de la escultura tiene un carácter itinerante que la ha traído a Zamora, pero con un apartado más, el último, destinado exclusivamente a los autores zamoranos. Dentro de la colección Fundos y en el ámbito del arte del siglo XX, la escultura zamorana ha tenido una representación fundamental. Quizá el artista más representativo y significativo sea Baltasar Lobo, pero tras la huella de Lobo hay una serie de escultores que han marcado el arte de Castilla y León y de España en los últimos años. En este caso hemos querido presentar tres esculturas de bulto redondo de Baltasar Lobo que pertenecen a la colección Fundos y que son muy significativas de su estilo en cuanto al tratamiento de los materiales nobles, del mármol, de la piedra y a la utilización de formas orgánicas muy relacionadas con la naturaleza. Como comentaba anteriormente, Baltasar Lobo
tiene representación en dos apartados. Está representado tanto en la Escuela de París como en el ámbito de Zamora, porque no solo fue, en nuestra opinión, un artista que estuvo en París, sino que tuvo una influencia determinante en la escena artística española y especialmente de Castilla y León y zamorana. En este caso, hemos optado por presentar piezas en diferentes materiales y complementarlo con con tres escultores muy significativos y que creemos que tienen una cierta relación tanto con la obra de Lobo como con diversas tendencias que hemos presentado en los apartados anteriores. En estos casos queremos hacer referencia no solo a la temática general de la exposición, a la temática internacional, sino también a la vertiente local que tiene aquellos contenidos o aquellos relatos que contamos en la exposición general. Así, Baltasar Lobo tiene una representación y ubicación especial en esta revolución de la escultura. En primer lugar, tenemos un torso femenino que en Fundos le tenemos un especial cariño porque es un torso muy sutil, casi plano, con los elementos fisiológicos marcados con una levedad magnífica, pero le tenemos especial cariño porque es una escultura que forma parte de la exposición permanente del Museo Casabotines Gaudí de León, el proyecto referencia de Fundos, que es la creación de un museo en una de las 17 obras de Gaudí en España y en una de las únicas 3 que están fuera de Cataluña, y dentro de nuestro museo tenemos una sección dedicada a la colección Fundos, y dentro de esa exposición permanente un área dedicada a la Edad de Plata, y estamos especialmente orgullosos de esta pieza porque es uno de los artistas o una de las piezas más destacadas de nuestro museo de León, que además, y aquellos espectadores que nos estén viendo y visiten el Museo Casabotines Gaudí de León o lo hayan visitado, podrán comprobar que en la sala de nuestro edificio en el que está la pieza de Baltasar Lobo, contiguo a ella está una magnífica pintura de Deli Tejero, artista también zamorana, titulada Arlequín. También presentamos un bulto redondo realizado en mármol de formas orgánicas que aproximan a otra de las vertientes interesantes abordadas en la exposición y en el que Lobo es un artista especialmente interesante, que es la llegada de la abstracción a la escultura. Algo que a finales del siglo XIX podía parecer un paso realmente complicado de abordar un lenguaje abstracto en el ámbito de la escultura. Lobo es un auténtico maestro en esta vertiente y además con una técnica escultórica magnífica y una relación o inspiración con el mundo natural estupendo. Y tenemos por último una última pieza de la colección Fundos, en el que en primer lugar quiero destacar que también tiene esa influencia, también es una pieza de pequeño formato, tiene también esa influencia de la naturaleza, insinuando de alguna manera formas humanas y una extraordinaria calidad en las pátinas y en los acabados. Por ello creemos que en esta exposición la presencia de Lobo cuenta muy bien esa relación entre lo local y lo global, y además hemos querido incluirlo en una parte importante de la sala de exposiciones. Estamos en una sala de exposiciones que no es un cubo blanco, un cubo abstracto, sino que es la Iglesia de la Encarnación, con una potencia patrimonial muy interesante, y hemos querido simbólicamente colocar las piezas de Baltasar Lobo en el antiguo altar de la iglesia para simbolizar la importancia que en nuestra opinión tiene Lobo dentro de la revolución de la escultura del siglo XX. En este contexto también se muestran piezas de autores como José Luis Alonso Coumonte. Coumonte es un artista que dentro de la colección Fundos tiene una representación muy significativa por varias razones. No solo tenemos dentro de la colección esculturas de bulto redondo, sino que también tenemos una importantísima representación de aquellas obras encargadas por las antiguas cajas de ahorros de las que Fundos somos herederos, fundamentalmente por la caja de ahorros de Zamora, que solía realizar encargos para decorar oficinas significativas a Coumonte, desde relieves, rejerías, elementos de diverso tipo, que en aquella época
suponía un patrocinio artístico muy interesante en los años 60, 70 y 80, apostar por artistas de vanguardia como realizaban las antiguas cajas de ahorros y para decorar sus oficinas. Además, Comonte en esta exposición tiene una segunda lectura muy interesante. Comonte tuvo una trayectoria muy intensa, o tiene una trayectoria muy intensa, alternó la enseñanza con su taller, vivió en Zamora, vivió en Madrid y forma parte también de ese movimiento de grupos artísticos de los años 60 relacionado con el grupo El Paso o con Equipo Crónica. Comonte funda Gremio 62, un grupo de artistas junto con Kiko Argüello y Carlos Muñoz, que supuso también una continuidad y una vertiente local también de este movimiento de grupos artísticos que revolucionaron el panorama de los años 60 en el arte de nuestro país. Respecto a la pieza que hemos escogido, creemos que es muy significativa de la revolución de la escultura, porque se trata en cierta manera de una pieza que tiene unas ciertas reminiscencias antropomorfas, también parece en cierta manera generarse a partir de la unión de elementos preexistentes, como veíamos en el dadaísmo o en el surrealismo, y se trata de una pieza también que incorpora otros elementos interesantes de la revolución de la escultura en el siglo XX, como es la incorporación del espacio, del vacío, que dialoga junto con la materia. Por eso hemos querido dar también una preeminencia a la figura de Comonte. Somos conscientes que la figura de Comonte cada vez tiene más repercusión. En el año 21 tuvo una exposición monográfica en el Museo Etnográfico de Castilla y León, contiguo a esta sala de exposiciones, y también fue Premio Castilla y León de las Artes. Y creemos que la repercusión de la obra de Comonte va a aumentar en los próximos años porque es una obra de gran interés. Tomás Crespo Rivera es un representante más del gran impacto de la escultura española durante el siglo XX. Y en muchos de los escultores zamoranos se aprecia una relación muy significativa con el mundo de la Semana Santa, tan importante en Zamora, con encargos de cofradías, con encargo de imágenes y con una capacidad especialmente significativa de compaginar una escultura de vanguardia con esos lenguajes tradicionales. Tomás Crespo, y esta pieza que presentamos en la exposición, es una pieza que nosotros tenemos especial cariño porque consideramos que refleja muy bien esa síntesis que realizan muchos artistas zamoranos. Por una parte, la técnica tradicional del trabajo en madera, son piezas de una ejecución magnífica, extraordinaria, con una técnica excepcional, pero también en esta obra de Tomás Crespo se puede apreciar la incorporación de lenguajes contemporáneos, como es el lenguaje abstracto, y en segundo lugar la incorporación también del vacío junto con la materia. Por ello, creemos que dentro de la trayectoria de la colección Fundos, que es una colección que cuenta muy bien la evolución del arte en Castilla y León en el siglo XX y las peculiaridades que tiene la evolución del arte en Castilla y León en el siglo XX, piezas como las de Tomás Crespo nos relatan muy bien esa simbiosis entre las vanguardias y la tradición que se produce en Castilla y León. El cierre de la muestra corresponde a otro artista zamorano, Julián Méndez Sadia, cuya obra pone fin a la exposición con una pieza muy significativa e idónea para cerrar este recorrido por la escultura del siglo XX. Porque supone una vuelta al mármol. Es una pieza de mármol realizada con una gran calidad técnica que desde el punto de vista formal maneja muy bien determinados códigos. Se trata de piezas inspiradas en la naturaleza, en este caso una pieza inspirada en la naturaleza que nos deja atisbar formas orgánicas de pájaros, de determinados animales, pero como comentaba, hemos querido introducirla en la exposición por la extraordinaria calidad técnica que tiene en el trabajo del mármol y creemos que es una buena pieza para cerrar el círculo iniciado con Rodin, que recorre todos estos cambios revolucionarios que se han producido en la escultura del siglo XX. Final de una exposición que nos lleva por todos los istmos que hicieron del siglo XX un siglo especialmente convulso a la vez que fructífero en la creación artística, con una explosión de movimientos y técnicas que hoy quedan reflejadas en este paseo exquisito por 100 años de la escultura en esta revolución en la que Zamora brilla con luz propia.
Ya estamos de vuelta y ahora sí arranca este programa en esta tarde de miércoles 20 de noviembre y después de haber viajado por todo el arte, sobre todo zamorano. Vamos, como cada tarde, a disfrutar de esa pincelada que siempre les damos de actualidad municipal. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, pero los actos del Ayuntamiento comenzarán este mismo jueves, mañana. Son una serie de actividades culturales, musicales, entre otras, que van a intentar concienciar sobre la necesidad de erradicar la violencia de género. Todo ello además del propio 25N, en el que por la mañana se realizará el acto institucional organizado por el consistorio y por la tarde la manifestación a partir de las 8:30 de la tarde. Además, también se ha organizado una performance teatral el jueves 28 en la Plaza Sagasta en homenaje a todas las mujeres asesinadas. Estas jornadas se inspiran en la campaña internacional. Grave de todo es que no nos damos cuenta de cómo seguimos estando impregnados de patrones patriarcales. Nos hace falta mucha educación y mucho análisis crítico de los roles de género. No todos los hombres acosan, agreden, violan, matan, claro que no. Pero el 99% de los que lo hacen son hombres. Solo ese hecho debería hacernos reflexionar, porque además la mayoría de esos hombres son amables, educados, buenos vecinos, gente normal. Reflexión sin lugar a dudas para el 25 de noviembre, ese Día Internacional de la Eliminación de la Violencia sobre las Mujeres, pero también los 365 días del año. Y ya lo saben, ayer aquí en este programa en 8 Magazine les presentábamos de forma oficial el Gordo de la 8 de este año 2024. Muchísimos premios se lo mostramos ayer, pero seguimos incidiendo en todos esos establecimientos que van a hacer que ustedes puedan ser los ganadores de algunos de sus productos y premios. Continuamos conociendo los premios que pueden llegar hasta sus casas el próximo 20 de diciembre. Desde el restaurante Oasis queríamos felicitarles la Navidad y un año más vamos a participar en el Gordo de la 8, donde el agraciado podrá disfrutar de una comida con un acompañante aquí en el restaurante Oasis. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! La Bacería de Zamora participa este año en el Gordo de la 8 y nuestro regalo será esta cesta de productos zamoranos. Aprovecho para desearos una feliz Navidad y que tengáis mucha suerte. Star Wars un año más colabora con el Gordo de la 8. El premio que obsequiamos es un lavado básico con la limpieza interior y exterior, además de una desinfección de ozono. No olvides enviar tu mensaje. ¡Felices fiestas! Pues desde Boizas y un año más queremos colaborar con el Gordo de la 8 y este año lo haremos con un edredón nórdico de Rey Martí del tamaño que quiera el afortunado o afortunada. Hola amigos, el equipo de Cardiza desea que paséis unas felices fiestas y os animamos a participar en el Gordo de la 8. Podrás conseguir una exquisita paleta ibérica. ¡Feliz Navidad a todos! Desde el Redondel participamos en el sorteo del Gordo de la 8. Con ello participamos con un vale de 50 euros que se puede canjear en cualquiera de los 3 establecimientos nuestros. Aprovechamos la ocasión para felicitaros las fiestas y desearos muchísima suerte a todos. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! Hola, ¿qué tal? Somos Toño y Miki, de Bendita Altura Verde. Y este año colaboramos con el Gordo de la 8. Si quieres llevarte un lote como este, participa. ¡Felices fiestas! Este año Autorrecicla participa en el Gordo de la 8. Para el ganador habrá un vale descuento de 50 euros para canjear en nuestras instalaciones. Os deseamos mucha suerte en el sorteo y unas felices fiestas. Hola, desde aquí, desde Lotería 9, un año más, queremos participar en el Gordo de la 8 con estos 2 décimos de Lotería de Reyes del Niño. A ver si este año tenemos suerte y aquí en Zamora nos tocan los millones. Desde Lotería 9, muchas felicidades, feliz Navidad y feliz 2025. Y nuestro gran regalo, el Gordo de la 8 con punto ahorro. Si el apartamento en Torrevieja o el coche en el 123 era un clásico, nosotros también. Este pedazo de televisión 55 pulgadas para que nos veas, para que veas la 8 Zamora, y sofá, y mesa, y aparador, y lámpara. Un salón completo con este pedazo de tele. Es el Gordo de la 8, un clásico con punto ahorro. Manda mensajito, manda tu WhatsApp y participa este año en nuestro Gordo de la 8.
Ya estamos de vuelta después de esta breve pausa publicitaria, continuamos en 8 Magazine y ya saludamos a nuestro siguiente invitado, Diego, psicólogo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alba. Hablamos de que siempre hace falta en nuestras vidas un psicólogo y lo estamos viendo cada vez más, a toda la sociedad sin excepciones, pero es cierto que con lo que estamos viviendo estas últimas semanas en Valencia, todas esas personas que ya no solo han perdido familiares, sino también han perdido todo lo que tenían, sus negocios, sus casas, van a requerir y están ya necesitando una ayuda psicológica, ¿no? Claro, efectivamente. En este tipo de desastres hay una intervención de primer orden que la ejecutan los equipos de emergencias psicológicas y que se aplica durante las primeras 72 horas, que son quizás las más cruciales, las más importantes. Pero después hay una intervención de segundo orden que puede durar semanas o meses. Sí. Claro, porque al final yo creo que al principio mucha gente, yo me pongo en su lugar, lloras, estás en estado de shock, o sea, sí, no sabes lo que verdaderamente está pasando, ¿no? Efectivamente. Ahí lo que se produce es una activación del sistema límbico, ¿vale? Que lo tenemos situado debajo del córtex neuronal, y entonces afloran las emociones, pero en detrimento de las funciones ejecutivas superiores que las tenemos en el lóbulo prefrontal. Con lo cual, pues hay una serie de reacciones que son lógicas, que son normales, ante un suceso que es anormal. Las reacciones son normales, lo que es anormal es el suceso. Nadie está preparado para eso mentalmente, ¿no? No. Podemos tratar de prepararnos, los profesionales que intervenimos en ese tipo de situaciones nos preparamos, pero la población general no estamos preparados para ese tipo de situaciones. Hablamos de esas personas que han perdido sus casas, sus negocios. ¿Cómo ahora mismo tendrían que actuar o qué ayuda psicológica tendrían que recibir para intentar empezar de cero sin caer en esa debacle o incluso en esa depresión, ¿no? Hombre, es que hay, dentro de la intervención, como te decía, pues hay varias fases, ¿no? Hay una primera fase que es en el momento del suceso, que lo que hay que procurar es que haya una seguridad física y emocional. Después tratamos de calmar, de facilitar las comunicaciones y de proveer pues, todo lo necesario en esos momentos. Pero cuando ya lo que es el momento clave, el epicentro ha pasado, pues ahora queda la labor de situación y de reconstrucción. Entonces, claro, tienen que elaborar un duelo, necesariamente tienen que elaborar un duelo que inicia con una fase de negación, después viene una de ira, de negociación, de tristeza y finalmente de aceptación y de proyección a futuro. Claro, esa proyección a futuro dependerá de cada una de las situaciones. Habrá quien haya sufrido más pérdidas y quien haya sufrido menos. En todo caso, lo importante es situarnos, saber dónde estamos y desde el punto de partida buscar la manera de ir recuperando nuestras rutinas cotidianas, nuestra vida. Claro, esto no lo podemos hacer nosotros solos, requerimos pues, de la ayuda, del apoyo de familiares, de instituciones, depende de cada caso, claro, de los bancos en muchas ocasiones. Es decir, que no podemos generalizar porque todos los casos son diferentes. Claro. ¿La etapa del duelo es la más complicada? Sí. La primera fase del duelo es terrible porque, como digo, el sistema límbico se activa y entonces nos desorientamos. O sea, no somos conscientes de lo que ha pasado. Estamos completamente desorientados y nos negamos a admitirlo. Claro, cuando ya empezamos a caer en la cuenta, nos enfadamos porque consideramos que es injusto, porque nos pasa esto a nosotros. Esa rabia, ¿no? Nos da rabia, claro. Después entramos en un proceso de negociación, si podía haber sido de otra manera, si hubiera actuado diferente, y normalmente en un momento de tristeza, que ya ahí empieza la verdadera asunción del hecho. Claro. Ya tenemos que
lamentar la pérdida o las pérdidas que hayamos tenido. Y finalmente es el periodo de aceptación y de proyección a futuro. Es un proceso que, dependiendo de las personas, porque claro, cada persona asimilamos este tipo de sucesos de una forma distinta, y de los apoyos que puedan tener puede ser más corto o más largo. Si se actúa bien en el principio, por eso es tan importante las primeras horas, se pueden prevenir muchos problemas que aparecen posteriormente. De hecho, se requería desde el minuto 1 mucho apoyo psicológico, muchos psicólogos que se desplazasen, ¿no? Correcto, correcto. Nosotros aquí en Castilla y León, a través del Colegio Profesional, tenemos un grupo de intervención en desastres y emergencias, intervención psicológica, que es el GRIPDE, y lo formamos casi 100 personas, repartidas por las distintas provincias. Estamos preactivados desde el momento de la catástrofe y a disposición del Consejo General de la Psicología para que cuando toque vayamos, porque como bien digo, hay una intervención de primer orden, pero luego habrá una intervención de segundo orden. Hablamos de ese proceso tan complicado, tan personalizado, porque cada persona es verdad que tenemos diferentes cualidades respecto a un mismo hecho y a una misma tragedia, pero también esas personas que han perdido familiares, porque en esta catástrofe en La Dana veíamos cómo muchas personas habían perdido a hijos, a familiares muy cercanos que habían tenido ellos mismos sujetos con su mano, pero que la fuerza del agua los había llevado y arrastrado. Eso también tiene que ser muy complicado, aparte de todas esas pérdidas materiales, ¿no? Efectivamente, eso puede favorecer la aparición de un trauma. Y insisto que dependiendo de cómo se intervenga en los primeros momentos, el desarrollo puede ser mejor o peor. En todo caso, duro, porque son imágenes, son escenas que nosotros hemos vivido en primera persona. Y además en los que hemos perdido a seres queridos o hemos perdido nuestra vida o parte de nuestra vida, ¿no? Nuestra vida no, pero sí parte de nuestra vida. Y ojo, quien ha recuperado el cadáver de sus seres queridos lo tiene mal, pero al fin y al cabo ya tiene una certeza y puede elaborar un duelo. El problema mayor está en aquellos que tienen familiares desaparecidos y que están en la incertidumbre de no saber si están vivos, si están muertos, si están bien, si están mal o cómo están. Y esas personas necesitan un apoyo psicológico indudable. Lo veíamos hace unos días también cuando se encontraban los dos cuerpos de dos niños, que incluso a la madre la escuchaba decir: está mal decirlo, pero me siento aliviada porque los hemos encontrado. Claro, es que los seres humanos somos capaces de manejar las certezas, por terribles que sean. Pero la certeza es la certeza. Eso ya te permite, como decía antes, situarte y proyectar a futuro. Pero la incertidumbre es muy difícil de manejar. Claro, en la incertidumbre lo que conviene es que seamos positivos. Es decir, que el cerebro humano tiene dos características que todos compartimos. Una es que no puede pensar en lo que no quiere pensar, no puede no pensar en lo que no quiere pensar, y sí puede pensar en lo que quiere pensar. La otra es que no maneja la incertidumbre en términos neutros. Entonces, claro, pero es que si eres positivo te puedes equivocar. Y yo siempre digo, y si eres negativo también. La diferencia es que en el proceso, en el que dista del momento en el que empiezas a tener esa incertidumbre hasta que puedes confirmarlo, de ser positivo a ser negativo la diferencia es notable. Claro. Si hay algo que depende de nosotros, favorece, porque hay estudios que así lo acreditan, que las cosas salgan mejor. Y si no depende de nosotros, lo afrontaremos mucho mejor. Es que tenemos miedo a ser positivos y luego decepcionarnos, y eso es un error. Yo soy la primera. Eso es un error, porque la incertidumbre es eso, incertidumbre, falta de confirmación. Si tú eres positiva y te decepcionas, la parte de tu vida, desde que has empezado a pensar en ello hasta que lo has confirmado, la has vivido bien. Claro. Sin embargo, si tú eres negativa, no te preparas, lo que haces es anticipar el sufrimiento. Si eres positiva y sale bien, genial, porque anticipas ese disfrute. Pero la peor de las opciones es cuando eres negativa y luego sale bien, porque esa parte de tu vida que has sufrido la has desperdiciado. Efectivamente, ya la has sufrido y no ha pasado, eso es cierto. Claro. Hablamos de toda la población en general, pero los niños, ¿cómo se puede ayudar
a esos niños que al final se fijan en sus padres, ven a sus padres tristes, nerviosos, histéricos, desconcertados, confusos, y ellos tampoco son muy conscientes de lo que está pasando ni de lo que ha pasado, ¿no? Los niños tienen una capacidad adaptativa muy superior a la de los adultos, muy superior, entre otras cosas, pues porque su mente todavía no está desarrollada completamente y, bueno, pues no anticipan tanto los problemas como lo hacemos los adultos. ¿Qué hay que hacer con un niño? Darle la mayor normalidad posible. La mayor normalidad posible. Aunque aquello sea dantesco, aunque sea un drama, el niño lo que quiere es recibir afecto y jugar. Si el niño tiene cariño y juega, al niño le da igual que el pantalón esté más limpio, más sucio, más roto. O sea, el niño lo que quiere es sentirse querido y jugar. Y si les damos esa normalidad, los niños se adaptan muchísimo mejor. Claro que sí. Al final es un momento muy duro para todos, es verdad que lo hemos visto y se nos ponían los pelos de punta a todos. No me puedo ni imaginar lo que se le esté pasando por la cabeza ahora mismo a todas esas personas que lo han vivido, que lo siguen viviendo y que lo seguirán viviendo. Claro. Muchas veces decimos, entiendo lo que te pasa, es falso. O sea, lo que cada uno siente lo sabe cada uno. Podemos hacernos una ligera idea en base a la experiencia, a los conocimientos, pero realmente lo que ellos están sintiendo solo lo saben ellos. Y nosotros lo único que podemos hacer es tratar de apoyarles y de generarles de alguna manera alivio e ilusión. Pero vamos, ponernos en su lugar es imposible. Es verdad. Diego, muchísimas gracias. Gracias por toda la labor y todo el trabajo que haces y gracias por haber estado aquí esta tarde. Gracias a vosotros por invitarme. Nosotros nos vamos unos instantes a publicidad, nos tomamos un pequeño respiro y enseguida volvemos. Continuamos en 8 Magazine en esta tarde de miércoles y vamos a hablar de cultura, de patrimonio gráfico y qué mejor que recibir ya un colaborador fijo de esta casa, Javier García Martín. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alba, ¿qué tal? Ya lo saben, todos los miércoles, los primeros miércoles de cada mes, llega la mirada curiosa de la mano de Javier García y no es por nada, pero llevamos en la 8 Zamora 8 miradas curiosas, ¿eh? Yo creo que es un número significativo. Es un número redondo para la casa, es verdad. 8 meses, yo creo que haciéndonos disfrutar, yo lo digo a nivel personal y creo que los espectadores de la 8 Zamora también disfrutan con este espacio que nos hace también bucear mucho en parte de la historia de Zamora que no conocemos. Sí, la verdad es que el balance que podemos hacer es positivo. Yo el feedback que he recibido ha sido bueno y bueno, pues equilibrando un poco los contenidos de esos dos proyectos, de la parte más de artistas de Zamora en el siglo XX y luego la parte del patrimonio gráfico y vinculándolo sobre todo a descubrir la ciudad, a descubrir la provincia, cosas que a lo mejor pues las tenemos ahí, pero nos las tienen que contar de otra forma o de una manera más visual para darnos cuenta y para valorarlas. Precisamente esa forma visual es la que nos das tú en un formato, en un capítulo breve, pero que es verdad que las ideas son concisas y nosotros las descubrimos. Claro, sí, la intención cuando surgió esta iniciativa era la de hacer unos vídeos no muy complejos técnicamente y sobre todo muy directos, pequeñas cápsulas audiovisuales, ¿no? Que vayan al grano, que vayan con un lenguaje tampoco demasiado formal, ¿no? Y vayan con eso, con esa intención, ¿no? De te voy a descubrir esto y ya si quieres tú pues tiras del hilo y vas y lo ves y lo disfrutas. Hemos descubierto a Adeli Tejero, Antonio Pedrero, el mercado de abastos, que ahora estamos todos muy pendientes de ello. También hemos visto los hilos, las placas de nivelación, que era el último que emitíamos en este formato. Yo creo que al final es verdad que el público y la sociedad demanda conocer estos diferentes aspectos, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que hay una tendencia a valorar lo local, a valorar lo nuestro, a valorar esas pequeñas cosas que hablan un poco de la identidad de las ciudades, ¿no? Precisamente la globalización trajo algo que es la despersonalización de las ciudades, el que todos los cascos urbanos sean parecidos, ¿no? Y ahora hay una vuelta a decir, pues vamos a ver cómo es esto, cuál es la historia de lo nuestro. Por eso en redes sociales y en otros medios pues tienen tanto tirón las fotos antiguas, los hilos de Twitter hablando de la historia de la ciudad, pues un poco queremos aunar esa intención y ese espíritu. Un cambio de tendencia positivo, sí, por claro, lo menos por supuesto, algo sí, cambiamos, sí. algo bueno. Y es verdad que precisamente todas estas cosas también hace menos de un mes
las exponías y las mostrabas al público en el Salón de Actos del Campus Viriato, que yo creo que es importante eso, que la gente de pie, la gente que está en la calle también disfrute de estos momentos y se interese un poquito más por lo de Zamora, ¿no? Sí, fue una invitación que me hicieron desde el Campus Viriato, ¿no? Desde ese programa de Cultural Campus que programa actividades culturales en las tardes de los miércoles en el campus, en el Salón de Actos del Campus Viriato, y tuve ocasión de presentar los dos proyectos, estos de divulgación cultural, Artistas de Zamora y Patrimonio Gráfico, y en la parte final realicé una especie de recorrido por la ciudad, ¿no? Donde seleccioné distintos elementos, me fui centrando en distintos elementos que podemos ver por la calle, todos ellos de acceso público y gratuito, mezclando pues, elementos del patrimonio gráfico y, por supuesto, elementos hechos por artistas de Zamora en esa aplicación tan importante que es a la arquitectura, ¿no? Cómo colaboraron los artistas de Zamora, principalmente escultura o vidrieras o pintura en los espacios arquitectónicos. Un recorrido, decías, por la ciudad, y es verdad que hay diferentes elementos que muchas veces, si tú no nos los muestras de esa forma, parece que pasan desapercibidos. ¿No te da esa sensación? Pues sí, la verdad es que me lo comentaban precisamente el día ese, ¿no? Pues que hablé del conjunto del edificio La Marina, ¿no? Todos hemos ido de cumpleaños a los burgers de esa zona y hemos crecido pues valorando, tenemos en la retina esas formas tan caprichosas de las verjas que hay en el centro comercial La Marina, esas esferas, ¿no? Pues es obra de José Luis Alonso Comonte, de uno de nuestros escultores más universales, que todavía está entre nosotros, que ha trabajado tanto fuera de Zamora y que ha dado tanta fama a los artistas de Zamora. Y bueno, pues esa obra, ¿no? Pues tan señera, pues también es importante ponerla en valor, está en la calle, la vemos todos los días, y junto, en ese mismo edificio del edificio de La Marina, pues un portal con una vidriera de Luis Quico y la puerta del propio Comonte. Precisamente lo estamos viendo sí, en esa pantalla es la vidriera, ahora mismo, y es verdad que pasamos 1000 veces por allí, incluso muchas veces no lo hemos descubierto, o sea, al final es una cosa curiosa que parece que alguien tiene que venir a mostrárnoslo en primera persona para pasear y descubrirlo. Zamora tiene muchísimo, por ejemplo, patrimonio gráfico, y lo hemos visto cuando ese mercado de abastos se ha cerrado, se ha trasladado, al final es una seña de identidad, ¿no? De nuestra ciudad. Sí, además es que creo que es importante hablar de ello, esa escultura que estábamos viendo ahí de Tomás Crespo, la farola de Comonte, hablar de ello, dar datos, conocerlo, recordarlo, porque va a ser la forma de valorarlo y sobre todo si lo conocemos, lo valoramos y por supuesto lo vamos a proteger, vamos a impedir que se destruya, que es lo que ha pasado en muchas ciudades, ¿no? Que se han destruido y se siguen destruyendo, y en Zamora ha pasado tanto partes del patrimonio gráfico como elementos arquitectónicos elaborados con cierto interés por artistas locales, y creo que es importante esa labor de divulgación. En esa conferencia, ¿qué te transmitía al público? Pues desde luego mucho interés, porque la verdad es que llevé bastante material, tardé más de lo que preveía yo en un principio, y la gente escuchó con mucho interés, y luego, por supuesto, al acabar la charla, pues vino mucha gente a la mesa y me estuvo comentando, pues yo tengo esta foto, yo tengo esto, yo conocí, y desde luego desde esa conferencia han nacido contactos, ¿no? que espero que fructifiquen en el proyecto y reviertan en la propia divulgación que se hace. O sea, que tú también has aprendido algo, ¿no? Sí, por supuesto. Y has conocido cosas nuevas. Sí, yo cada vez que hago algo aprendo, o sea, esa es mi principal gasolina para hacer cualquier proyecto, es que yo lo disfruto y por supuesto que aprendo, porque parto desde esa base, ¿no? que se aprende todos los días. Al final es cierto que rescatar todas estas fotografías, todo este patrimonio, también tiene que llevar mucho trabajo y mucha documentación, porque hay cosas que es muy difícil acceder a ellas, ¿no? Sí, bueno, hay cosas que están ahí, que son más o menos accesibles, como puede ser la prensa histórica, ¿no? Que está toda digitalizada, el Heraldo de Zamora, el antiguo Correo de Zamora, todo digitalizado, pero luego hay otra labor que sobre todo en las cosas que se hicieron en los años 60, 70, 80, que no está tan documentado, y por supuesto pues archivos, ¿no? Pues en la fototeca este verano me pasé varias mañanas en la fototeca regional y bueno, pues es una cosa que disfruto, que le echo horas, pero desde luego que con buena gana lo hago. Y con amor, ¿no? Sí, que al final yo creo que es lo que mueve todo también. Sí, por supuesto, con un amor a la tierra considerable.
Javier, ¿qué vamos a poder disfrutar las próximas pildoritas? ¿Tienes algo en mente ya o no, lo que vaya surgiendo? Pues en la próxima cápsula, que será ya la de diciembre, hablaré del patrimonio artístico que tiene el edificio de la Biblioteca Pública de Zamora. Ya estoy en contacto con el director para próximamente elaborarlo, que tienen allí, bueno, ya no voy a adelantar, pero evidentemente todos conocemos el mural de Antonio Pedrero, que está allí en tres trozos, pero tiene mucho más patrimonio y que se exhibirá en ese vídeo. Y luego a continuación, pues el próximo seguramente sea sobre patrimonio gráfico, algunas placas que hay en la ciudad que están a punto de borrarse y entonces creo que hay que documentarlas y hablar de ellas antes de que se pierdan del todo. Qué bueno, gracias por esa labor, porque es verdad que al final lleva mucho tiempo y tú nos la das en 6-7 minutos y es una maravilla descubrirla. Luego ya cada uno tiene que coger eso y irse a conocerlo, pasear la ciudad y expandirlo por ahí. Eso es el objetivo, claro, ¿no? Que al final luego la gente lo pueda ver con sus propios ojos. Claro, esto es una maleta y luego ya cada uno la tiene que usar y pasear la ciudad, que viene bien. Que sí. Gracias, Javier, no solo por haber estado esta tarde aquí con nosotros, sino sobre todo por esa labor divulgativa que realizas durante todo el año prácticamente y que nos dejas conocer y sobre todo conocer en profundidad, que es importante en La Mirada Curiosa. Gracias a vosotros por la complicidad y sobre todo por ser parte de este eslabón en el llevar este tipo de contenidos a la gente. Ojalá dure mucho. Sí, yo como fiel admiradora. Gracias, Javier. Gracias a ti, Alba. Pues nosotros nos vamos unos instantes a publicidad, enseguida volvemos y seguimos hablando de mucho más. Seguimos conociendo en esta tarde de miércoles proyectos Silver, proyectos dirigidos a esa población. Nos centramos en la residencia del grupo Matellanes y también en otra empresa y establecimiento zamorano como son Ortopedia Tres Cruces. Conocemos sus buenas prácticas. En la 8 Zamora, cada mes es especial. Este mes es el mes de los Silver. En la 8 Zamora. Continuamos hablando de empresas con experiencia, sobre todo también vinculadas a las personas mayores o a la población Silver, mayores de 50 años, que cada vez tenemos una población, como saben, en la provincia de Zamora más envejecida y con más de 50 años. En esta tarde nos vamos a centrar en la residencia Grupo Matellanes y nos acompaña su directora, Amara. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Háblanos un poco de vuestra empresa, de este grupo de residencias que tenéis, que creo que son 4 en la provincia de Zamora y una en Salamanca. Exacto. Bueno, lo primero que agradeceros el que contéis con nosotros en estos momentos para participar. Como bien dices, gestionamos 5 centros, 4 en la provincia de Zamora y 1 en Salamanca. En Zamora, del tramo desde Benavente hasta Puebla de Sanabria, gestionamos la residencia de Quiruelas de Vidriales, Los Álamos, en Santibáñez de Vidriales la residencia de Mayores Vidriales, el centro asistencial Monbuey en el propio Monbuey y el Virgen del Rosario en el Puente de Sanabria. Esos son los centros que en la provincia nosotros trabajamos de manera muy directa y muy personal porque somos un grupo familiar. Cuéntanos, ¿cómo ha evolucionado? Porque es verdad que vemos que los tiempos cambian y me imagino que también los centros residenciales, ¿no? Sí, por supuesto, están en constante cambio, en evolución. Yo llevo personalmente trabajando 22 años junto a mi madre, pero conozco el mundo de los servicios sociales desde bien pequeñita. Estoy en esto por vocación, por así decirlo. Mamé desde muy pequeña porque ya tenía una andadura anterior importante y están en constante cambio y transformación. Ahora mismo estamos centrándonos en un modelo nuevo, en un modelo de atención residencial basado en la atención centrada en la persona. Ha salido además precisamente este año la nueva normativa y estamos formándonos, adaptándonos e intentando que la atención que demos a nuestros mayores sea de mayor calidad, basado en la dignidad, en los principios, los derechos básicos de igualdad, de respeto.
Hablábamos hace unos instantes precisamente que parece que las residencias siempre las centramos a los usuarios mayores de 65 años, pero es verdad que con estos cambios de normativas, también con esta nueva formación, cada vez tenéis en estos centros residenciales a personas más jóvenes, ¿no? Sí, es cierto. Sí. Anteriormente, como bien dicen, las residencias eran aptas para personas mayores de 65 años. Hoy en día todos nuestros centros son aptos para la atención a personas dependientes. La dependencia engloba distintos rangos de edad, realmente atiende a personas dependientes que así lo precisen. Cada vez tenemos más gente joven en residencias, por una parte por desgracia, y bueno, pues al final tienen todo el derecho igual de ser atendidos que una persona mayor, que es cierto que la población más envejecida es la que prioriza en nuestros centros. Efectivamente. Hablamos un poquito de esa nueva normativa que ha llevado también unas buenas prácticas que vosotros ya estáis desarrollando, implantando en vuestro centro residencial, ¿no? Sí, ya llevamos años detrás de ello, porque de hecho, aunque la nueva normativa fue aprobada este 2024, en abril, ya anteriormente, allá del 2019, a nosotros, a los directores de centros, Gerencia de Servicios Sociales ya nos formaba en este modelo, en el modelo de atención centrado en la persona. Nos formó a nosotros y bueno, empezamos un poco a intentar empezar el camino en este tipo de atención. Y bueno, pues hoy en día, con la ley ya aprobada, con la ley en vigor, Gerencia de Servicios Sociales nos va guiando. Ha habido una fase previa de comunicación, una comunicación entre la propia gerencia, que es la administración de la que nosotros realmente dependemos al 100%. Zamora, en este sentido, la territorial, en todo momento nos ha informado, nos ha apoyado, nos ha estado formando en nuestros centros, precisamente en el centro de Monbuey. Hasta la semana pasada hemos estado recibiendo una formación directa de la propia gerencia, del CREFES. Todo el personal de atención directa se ha estado formando en el centro en el modelo de atención centrada a la persona. Al final es necesaria esa formación, ¿no? Totalmente. Totalmente, la formación hoy en día es súper necesaria, es muy importante, pero también es importante creer en lo que estás haciendo. Los principios y los valores es bueno tenerlos, pero llevarlos a efecto y vivirlos es más importante aún. Claro que sí. Háblanos un poquito de esas buenas prácticas que estáis llevando a cabo y que también han desencarrilado un poquito a raíz de esta nueva normativa. Pues como te decía, ha habido una fase previa, por así decirlo, de comunicación, una fase de formación por parte de todo el personal, tanto el equipo directivo como personal técnico, profesionales de atención directa y el resto de profesionales del centro. Nos hemos formado todos, porque es necesario formarse para poder dar la mejor calidad asistencial en nuestros centros. Posteriormente a esta formación y un poco a colación con ello, el modelo de atención centrado en la persona intenta que atendamos a nuestros mayores, a personas dependientes sin sujeciones. Entonces también durante año y medio, también a través de la Gerencia de Servicios Sociales, se nos ha facilitado una formación con cuidados dignos, de atención cuidada en la persona sin sujeciones, atender sin sujeciones, cuidar sin sujeciones, si cuidas no sujetes. Y estamos inmersos en ese proyecto, en el cuidar sin sujetar. Al final se sustenta a través de códigos éticos profesionales que se basan en una atención con cuidados de apoyos, pero siempre respetando los derechos de las personas. Y para cuidar sin sujetar hay que utilizar un montón de medidas alternativas que estamos empezando a aprender y a intentar implantar para poder conseguir ese fin de atención en las residencias. ¿Cuáles son precisamente esas medidas? Pues hay un montón. Cada vez que vamos formándonos vamos conociendo muchas. Al principio decíamos, bueno, ¿qué medidas vamos a tener? ¿Serán pocas? No, realmente hay muchísimas. Las sujeciones desde que se aplican en una residencia pueden ser las barandillas en cama, los cinturones pélvicos, los egufís, sábanas fantasma, bueno, todo eso lo dejamos al margen, lo dejamos de lado y empezamos a formar, a trabajar en otro tipo de atención, una atención sin esas sujeciones. Y como alternativas tenemos, en vez de barandillas en cama, asideros en cama, pequeños agarres que permiten al residente apoyarse para facilitar su movilidad.
En vez de cinturones pélvicos, pues usamos más sillones basculantes. En vez de segufis en cama, pues los eliminamos y empezamos a utilizar camas cota cero, que nosotros, por ejemplo, estamos implantando en todos nuestros centros un porcentaje de un 5 o 10% de camas cota cero. También tenemos comprados sensores de cama para detectar cuando el residente se levanta. Puede haber también alfombrillas de detección para evitar las caídas y las personas mayores que se pueden desorientar por la noche, resbalarse y demás. Utilizamos hasta desde un simple calcetín antideslizante con las gomitas antideslizantes en la planta hasta las tiras que se ponen en los escalones para evitar resbalarse, o en las puertas para las personas con Alzheimer o con demencias, sensores de puerta o alarmas que nos permiten a los auxiliares de noche detectar que una persona pues está saliendo de la propia habitación. Hay infinidad de alternativas y son las que tenemos que llevar a efecto para mejorar nuestra atención, y bueno, pues en eso estamos nosotros en nuestro proyecto. ¿Os estáis encontrando problemas a la hora de implantarlo? Sí, por supuesto, en todo proyecto siempre la teoría puede ser muy fácil, llevarla a efecto al final es lo difícil. Al final es un proceso de concienciación. Nosotros nos hemos tenido que reunir con familiares en Monbuey, en la residencia de Monbuey, hemos hecho jornadas a través de este curso de cuidados sin sujeciones, informando a las familias de la nueva normativa que ha salido de ello, de cómo tenemos que empezar a implantarla en nuestros centros, de lo que se nos exige, de cómo nosotros al fin que queremos llegar, que es cuidar sin sujeciones. De hecho, un objetivo a la vista para nuestra parte sería homologar a nuestros centros en libres de sujeciones, que para eso requiere unas auditorías y unas acreditaciones. Y bueno, no todos los familiares son partidarios de al final, no, yo no quiero que a mi madre no se le ponga las barandillas en cama, porque ahí a ver si se me va a caer por la noche, o no, yo es que se ha caído y es que me da miedo que se parta una cadera, que prefiero que tenga el cinturón puesto. Es muy difícil concienciarnos hasta nosotros mismos. Al principio yo misma tengo que reconocer que me costaba el llegar al punto de eliminar de mi mente el decir, voy a quitar las medidas de contención de mi cabeza para centrarme en cómo puedo atender a nuestros mayores sin utilizar ese tipo de medidas. Es complejo. Al final, claro, también es el desconocimiento vinculado a la tecnología con esos sensores o con esas medidas alternativas que vais a implantar en el centro, ayudan de forma controlada a la mejor seguridad de los usuarios y también la mayor vigilancia, ¿no? Sí, totalmente. Todo va a ser poco para servirnos de ayuda. Al final nuestro fin es seguir atendiéndolos, atenderlos con calidad, y evidentemente en ese proceso de atención tenemos que eliminar que sufran algún tipo de riesgo, lo que conlleva con caídas, con las consecuencias que pueda tener, o cualquier otro tipo de situación que pueda un poco perjudicar al propio residente. De esta buena práctica, al final, los más beneficiados son los usuarios, ¿no? Por supuesto, sí. Bueno, los usuarios, porque son quienes reciben nuestra calidad, nuestra atención diaria y continua por parte de los profesionales que nos dedicamos a ello, pero también el hacer el trabajo bien hecho y el cuidarlos dignamente, el respetarlos. Son personas, yo siempre lo digo y se lo digo a mi gente, a todos mis compañeros, nosotros tenemos que mentalizarnos que trabajamos con personas. Quien no esté mentalizado para trabajar con una persona que tiene unos derechos, una dignidad, un respeto, merece, es mejor que no esté aquí trabajando. Partiendo de esa base, cuando tú lo haces con cariño y te involucras y demás, o con devoción, al final cualquier trabajo, todo tiene su satisfacción personal, su recompensa, evidentemente. Sí, o sea que al final salimos ganando todos. Efectivamente, las familias están tranquilas, los usuarios contentos, y vosotros tenéis esa seguridad y esa mejor calidad de vida que le ofrecéis a los usuarios. Sí, Hablábamos de que había familiares que todavía estaban un poquito reticentes a esta nueva normativa, a estas buenas prácticas, pero ¿cómo ha sido también la implementación en el centro desde el momento que, por ejemplo, llega un sensor hasta el momento en el que está ubicado en esa alfombrilla o en los diferentes obstáculos o en los diferentes métodos de riesgo, por así decirlo, de bueno, los usuarios? todo siempre todo proceso tiene un orden. Al final, desde el equipo técnico, aparte, una vez que nosotros empezamos a recibir nuestras pequeñas pautas de formación continuas, hemos hecho muchas sesiones,
pues nosotros nos vamos reuniendo, hacemos reuniones del equipo multidisciplinar, reuniones en las que participan directamente también el personal de atención directa. Entonces, antes de implantar cualquier medida alternativa que nosotros podamos llevar a efectos, lo primero es valorada personalmente por nosotros como profesionales y personalmente hacia el propio usuario, porque no toda medida alternativa vale para todo tipo de personas. Hay a gente que le vale una medida alternativa, pero a otros no. Entonces, antes de implementar todo, nosotros lo tenemos que consensuar entre todos, poner a prueba, llevarlo a efectos, y una vez que lo llevas a efectos, pues te vas encontrando pues eso, con las distintas variantes de que funcione o no funcione, o de que sea válida o no, y de que la que lo admitan. Claro. A lo mejor si quitas una barandilla en cama y pones una alternativa de una cuña, la típica cuña metida entre la sábana, que simplemente les ampara para que la propia persona no se caiga de la cama, pues ese tipo de medida hay que explicarla, hay que decirle por el motivo por el que es, explicárselo a los familiares y bueno, pues ir intentando hacer una etapa ahí de estudio, ¿no? Y de estudio y concienciación. Sí. Apoyos, referencias en los que estéis centrados o apoyos que recibáis para sacar adelante esta experiencia. Bueno, apoyo realmente directo siempre de la Gerencia de Servicios Sociales. Yo llevo 22 años trabajando, como te decía, y he trabajado siempre de la mano, concretamente de la gerencia. Ellos nos han guiado siempre absolutamente en todo, para lo bueno, para lo malo. Hemos aprendido el camino juntos, entonces nuestro apoyo es verdad en estos 2 últimos años, y bueno, estos últimos años el apoyo más directo siempre es de la gerencia. Ellos son los que nos están facilitando mucha formación. Que la formación hay que valorarla, aceptarla como tal, valorarla, y bueno, ya os digo que el centro de Monbuey, por ejemplo, que tiene un gran concierto con la gerencia en plazas concertadas, ha sido uno de los centros de la provincia de Zamora que ha recibido la formación de atención centrada en la persona, que eso para nuestros profesionales pues es un lujo, como yo les digo, al final tomarlo como tal, como un lujo de podernos formar. Entonces el apoyo más directo siempre de la administración, y luego pues bueno, en general de todos y cada uno de nosotros. Hacer equipo, el trabajo en equipo tiene al final buenos resultados. ¿Qué creéis que reportan estas experiencias, estos proyectos que desarrolláis dentro de las diferentes residencias que tenéis a vuestro cargo, sobre todo en la sociedad en general, pero también en la población Silver? Bueno, al final la población Silver que nosotros buscamos son los mayores, al reportar a ellos calidad de vida. Nosotros en nuestros centros lo que queremos dar a nuestros mayores, que son nuestra razón de ser, es calidad de vida. Desde el momento en que ingresa un residente hasta el momento que causa baja, por el motivo que sea, bien porque fuese una baja voluntaria o por un fallecimiento, lo queremos aportarle a la persona calidad de vida y centrarnos mucho en una atención lo más personal posible. O sea, ha habido un cambio, como bien decíamos antes, hemos pasado de un modelo muy institucionalizado en el que trabajábamos con distintas categorías de residentes en tanto a enfermedades, no enfermedades, grados de asistencia, dependencia, y ahora no. Ahora mismo trabajamos en un enfoque más de atención centrada en la persona, hemos creado unidades de convivencia. En esas pequeñas unidades de convivencia hemos implantado en las salas polivalentes cocinas, la cocina que todos tenemos en nuestra casa, con nuestro frigorífico, lavavajillas, la placa vitrocerámica, el almacenaje del menaje de cocina, todo está en un salón polivalente que es a la vez su salita de estar, que a la vez es un espacio acogedor, seguro para ellos, que han podido personalizar. Ahora los residentes pueden personalizar sus habitaciones, entonces al final lo que nosotros queremos es dar calidad de vida a nuestros mayores y que se sientan como en su casa. Por eso somos el punto, por así decir, final del proyecto de Silver Economy. Claro que sí. Amara, gracias por toda la labor que hacéis, gracias por mejorar la calidad de vida de todas las personas mayores de la provincia de Zamora, en este caso, también de Salamanca, lo extrapolamos un poquito el modelo de gestión. Y gracias por haber estado aquí esta tarde con nosotros. Nada, al contrario, gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de dar a conocer el funcionamiento de nuestros centros, y seguiremos formándonos para intentar seguir dando la mejor calidad a nuestros mayores. Que sin duda la vamos a necesitar todos. Por supuesto, está claro. Muchas gracias a ti.
En la 8 Zamora, cada mes es especial. Este mes es el mes de los Silver. En la 8 Zamora. Y dentro de esas empresas con experiencia nos encontramos en Zamora también con Ortopedia Tres Cruces. Más de 2 décadas, casi 30 años, avalados por todos los profesionales. Nos acompaña el gerente en esta ocasión, José Luis Fernández. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Yo creo que Ortopedia Tres Cruces es de sobra conocido en Zamora, dentro de nuestro territorio, también tenéis en Benavente, sí. Pero al final es verdad que siempre con amplia experiencia en estas técnicas ortopédicas habéis buscado satisfacer y mejorar la calidad de los pacientes, ¿no? Es el objetivo principal que tiene la Ortopedia Tres Cruces, o sea, aparte de poder dar el servicio, siempre pensando en el enfermo. Y luego, evidentemente, no deja de ser una empresa y tienes que mirar pues, para los trabajadores también que tenemos. Pero lo primordial es siempre el bienestar del paciente, en este caso. Tratamiento personalizado, individualizado y siempre también adaptado a las necesidades que tengan los pacientes, ¿no? Sí, claro. O sea, nosotros el lema que tenemos es de que si no existe en el mercado, lo fabricamos. Ese es el lema que tenemos. Entonces, siempre que nos solicitan algo, miramos a ver cuál es la mejor opción en la fabricación. Pues ¿cómo? Tenemos las tecnologías más avanzadas. Llevamos 22 años con las mejores tecnologías y las primeros que hubo en Castilla y León fuimos nosotros. Por ejemplo, la toma de la huella plantar mediante 3D, 2D, los ordenadores, y ahora hemos añadido ya hace 5 años el escáner, pero no el escáner normal que empezamos hace 15 años, que escaneabas a la persona, escaneabas un producto y no se podía mover absolutamente nada. De hecho, que los cascos para los niños los teníamos que tomar con escayola, ahora ya no, ahora ya tenemos un escáner que aunque se mueva el niño, se mueva la cabeza, que es lo lógico, que te vaya siguiendo a medida que vas escaneándolo, va moviendo. Es un escáner de que aunque se mueva, vuelves a su sitio y se reinicia donde está la toma mejor hecha para ello. Eso es novedoso, en Castilla y León creo que somos los segundos que lo hemos traído, aunque ya el primero era ya de 15 años, que era pues lo propio que ves ahora del iPad, con su cámara, con tal. Ahora ya eso ya lo hemos pasado. Hemos pasado a la pistola, que con el barrido lo haces perfectamente y queda como es la persona, el brazo, con férulas en 3D, los corsés, pues tal como está, y luego puedes hacer las correcciones que necesita esa persona. En los asientos, por ejemplo, una cosa tan sencilla que pasamos tantas horas sentados, pues no iba a ponerte el ejemplo tuyo, pero estás más sentada. Sí, lo sé. Es el poder hacer el asiento adecuado para cada persona, con su cojín adecuado, para que esté en la mejor forma posible y que inclusive pueda estar 24 horas sentado sin que note absolutamente nada. Al final esa nueva tecnología y todos los avances tecnológicos también permiten, en este caso en el de las ortopedias, trabajar con mayor precisión, ¿no? Claro, esto es la precisión absoluta, o sea, tú tienes que coger, como siempre hemos cogido, unas medidas, pero luego las correcciones las ves en vivo. Nosotros tenemos un programa en la cual que para hacer un corsé, un simple corsé que todo el mundo, el que lo ha usado, sabe cómo es, un corsé de Boston, nosotros sacamos foto al enfermo, el cual metemos esa foto en el ordenador y podemos poner el corsé encima y saber si ese corsé está haciendo
las correcciones adecuadas. ¿Cómo? A la vez que pones a la persona, pones la columna y pones el corsé. Sabe si está haciendo sus correcciones o no las está haciendo. No siempre son para corregir, pero sí sabe si está haciendo la función que se demanda de ello. En una persona mayor, que pueda ser que no que tengas que hacerlo como tiene la columna, no puedes intentar mejorarla, pero sí lo que haces es evitar que vaya más, claro. Que es más que suficiente. Es el primer objetivo de cualquier medicina, inclusive, es primero la corrección, el parar, y luego si puedes corregir, pues perfecto. ¿Qué necesidad visteis en la sociedad para adaptaros e implementar en Ortopedia Tres Cruces estos avances? Yo es que siempre me ha gustado estas cosas, la verdad que siempre ha sido eso. Entonces, cuando ibas a Alemania, a Estados Unidos, y veías estas tecnologías ya hace 30 años, decías, ¿y esto por qué no lo puedo llevar yo para mi Zamora, ¿no? Para mi Zamora natal? Y siempre he luchado con ello. Yo he pagado estas tecnologías que eran nuevas en España, verdaderas barbaridades por ellas. Ahora ya no valen tanto, ahora ya valen muchísimo menos, ahora ya está más generalizado, por ejemplo, la impresión, las impresoras en 3D, ¿no? O sea, cuando yo empecé con ello, una férula te podía costar casi 1.000 euros. Ahora las tienes por 200 euros. Sí. Esa es la diferencia de traer lo que quieres. ¿Y por qué? Porque además es un campo, la ortopedia, que lo puedes aplicar a muchísimos términos. O sea, puedes aplicarlo a los niños, puedes aplicarlo a los adultos, puedes aplicarlo a partir de los 50 años, puedes aplicarlo a partir de los 80, o sea, te iría bien con cualquier edad que tenga y con cualquier patología que tenga ese enfermo. Claro, porque se adapta a la persona, ¿no? Exacto, se trata de adaptarlo todo a la persona en su necesidad. La referencia, ¿en qué os inspirasteis, iba a decir, para traer estos proyectos, estas buenas prácticas, pero por los que nos cuentas es por esos viajes por el mundo en el que lo veías y decías, voy a aplicarlo, ¿no? Exacto, sí, es eso, es el ir a ver, ves esto, puede funcionar, no puede funcionar. Hay cosas que sabes que no van a funcionar porque son muy avanzadas y tienes que esperar hasta que eso empiece a funcionar, pero yo siempre he querido ayudar a la gente, siempre he procurado hacer las cosas lo mejor que se pueden, y estas cosas yo pensaba en una cosa: si ahora no me sirve, ya me servirá dentro de 10 años, pero dentro de 10 años la experiencia ya es bestial, ya empiezas directamente haciendo bien las cosas, ¿no? Que es lo que me ha pasado con algunas cosas. Yo, para que te hagas una idea, ahora mismo me parece que son 4 programas distintos los que tengo para hacer la misma cosa. Fíjate. Porque los he comprado, los he ido almacenando poco a poco, ahí los tienes, y ahora pues lo último que tienes es el escáner para el 3D, puedes escanear un pie mismamente para hacer unas botas sin necesidad de tomar una escayola, un pie, me refiero a un pie muy deforme, con muchísimo juanete, de la polio, etcétera, etcétera. Claro, es que por ejemplo ese escáner te permite muchas posibilidades, ¿no?, a la hora de escanear cualquier objeto o cualquier extremidad. Como he dicho, llevamos ya unos años con ello y no he encontrado nada que no podamos hacerlo con él, para que te hagas una idea. O sea, de todo lo que estás fabricando todos los días, cosas que antes nos costaba muchísimo hacerlas y hacerlas bien, ahora es mucho más sencillo, más fácil y mucho mejor para el paciente. Por ejemplo, en la pisada, que yo creo que es algo que prácticamente, me voy a arriesgar a decirlo, nadie tenemos perfectamente, ¿no? Eso espero, por la buena marcha del negocio, como suele decir. Hombre, yo he visto en mi vida muchísimos pies. De hecho, cuando estuve en Barcelona sacando el título, en el hospital nos llevaron por la planta a mirar a ver si podéis identificar los distintos tipos de pies. Después de 30 años haciendo esto, no he encontrado ningún pie perfecto.
Es más, ni igual seguro. Ni igual tampoco, o sea, son todos completamente distintos. De hecho, solamente tienes que observar cuando vas dando un paseo por la calle y mirar los pies, cómo camina la gente, ¿no? Y dices, Dios mío, qué pena, ¿no? Ese es un potencial cliente que tendrás más adelante y es por esto. Hombre, el problema de las personas mayores es de que antes no nos mirábamos los pies. Y hay que incidir en eso, en que los jóvenes tienen que mirarse los pies, no cuando ya no hay remedio. Exacto, cuando ya no hay remedio, a partir de los 9 años ya poco puedes hacer. Claro. 9 años de vida. ¿Por qué? Porque el pie se forma a los 9 años. Una vez que el pie a los 9 años está formado, tienes muy poquito margen para poder trabajarlo. Puedes trabajar la masa muscular, ya la masa ósea ya la tienes que dejar. Los huesos ya no los puedes tocar. Yo, para que os hagáis una idea, cuando empecé haciendo plantillas en acero inoxidable. Ahora es inviable eso. Ahora ya tienes la fibra de carbono, tienes la fibra de vidrio, tienes una serie de materiales que te da el mismo resultado sin necesidad de ser tan agresivas como era, ¿no? Tienes el plador, tienes el plástico, los polimeros, etcétera, etcétera. Pero claro, con el escaneo que haces ahora a como lo hacías antes, que dependía del molde de escayola, de que el niño dejara el pie bien, que le apretaras en una zona que además el niño ya tenía dolor, era muy complicado que esas cosas las hiciéramos bien, que salían en su medida lo mejor posible. Ahora no, ahora ya es completamente distinto. Todas estas buenas prácticas que lleváis a cabo desde Ortopedia Tres Cruces, ¿cómo creéis que pueden reportar a la sociedad en general y a la población silver en concreto? Nosotros pienso que este tipo de cosas son pues para dar calidad de vida. Si tú puedes caminar bien, aunque seas un diabético, con el problema que tienen los diabéticos, que nos estarán viendo, si esa persona puede caminar 5 o 10 kilómetros sin que le duelan los pies, sin que le pueda salir, que se pueda sentar en la taza del váter, que no entiendo por qué todas son bajitas. Es así, o sea, las tazas del váter todas son bajas. Eso estaba muy bien para cuando la media del español estaba en un 60. Ahora la media estamos en un 80, en unos 70 y tanto, entonces sigue en la misma altura. Y es que eso es tan sencillo como es cambiar una ley, que esto todo está por ley hecho, entonces es cambiar, darle más altura. Bueno, pues si una persona que tiene la cadera mal, que tiene artrosis en la rodilla, porque a partir de los 60 años sí o sí vamos a tener algo. Entonces, si consigues que con tus productos eso lo puedas amortiguar un poquito, que una persona se siente, se pueda levantar bien, los sillones, por ejemplo, que te pueden reincorporar bien. Una persona de 90 años que ya no tenga ni fuerza para ponerse de pies, tienes el sillón que lo pone de pies. Los cojines que te impulsan a la hora de levantarte, pues todo eso es calidad de vida. Calidad de vida que nos va a ayudar. Si vas a vivir lo mismo, a menos vivirlo bien. Efectivamente. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias, nos quedamos con esa reflexión desde Ortopedia Tres Cruces, en Zamora y en Benavente, siempre mejorando la calidad de vida de las personas y que si ya vamos a vivir más, que ahora la esperanza de vida siempre es mucho más larga, pues vivir bien, ¿verdad? Si nos dejan. Efectivamente. Y gracias. Gracias. En la 8 Zamora, cada mes es especial. Este mes es el mes de los Silver. En la 8 Zamora. Y con estos grandes proyectos dirigidos a la población silver en el mes de noviembre que dedicamos desde la 8 Zamora a ellos, nos despedimos. Volvemos el próximo martes a las 4 y 5 de la tarde. Les espero. Disfruten de lo que queda de semana.